Bienvenidos a todos a otro escalofriante episodio de terror y misterio. Hoy vamos a sumergirnos en la oscura y aterradora historia de uno de los personajes más emblemáticos del cine de terror, Freddy Krueger. Así que prepárense para conocer los detalles más macabros y espeluznantes de este monstruo que atormenta a sus víctimas en sus sueños. Pero lo más aterrador de todo es que la inspiración para crear a Freddy proviene de historias reales que helarán tu sangre. No querrán dormir después de esto. Frederick Charles Krueger, más conocido simplemente como Freddy Krueger, es el infame villano de la serie de películas A Nightmare on Elm Street. Su primera aparición fue en la película original de 1984, dirigida por Wes Craven. La cinta trataba sobre un asesino que se metía en los sueños de unos adolescentes de Springwood para asesinarlos mientras dormían. En sus pesadillas, la protagonista absoluta de la cinta era Nancy, la chica que iba a enfrentarlo y a derrotarlo, además de descubrir quién era Freddy en realidad. Gracias a ella, no solo podían derrotar al villano, sino que se conocía su historia. Un asesino de niños al que los mismos padres de esos pequeños asesinaron prendiéndole fuego, y que ahora, más de 10 años después de este hecho, volvía para vengarse de todos. Wes Craven, el genio detrás de A Nightmare on Elm Street, se inspiró en 3 artículos del periódico Los Angeles Times que narraban historias estremecedoras de personas en el sudeste asiático. Contaba la historia de una familia que había escapado de Camboya, más precisamente de los campos de la muerte, que eran los lugares de exterminio del régimen de los Jemeres Rojos, activos desde 1975 hasta 1979. Toda la familia había escapado del genocidio y se había instalado en los Estados Unidos con la esperanza de dejar ese horrible pasado detrás. El sueño de comenzar una nueva vida empezaba, pero nadie sospechaba que literalmente iba a convertirse en una terrible pesadilla. Una de las víctimas era el hijo que se negaba a dormir debido a las pesadillas que lo atormentaban. El más pequeño de los hijos, que era ya casi un adolescente, comenzó a tener unas pesadillas sumamente perturbadoras. Por eso, les contaba a sus padres que tenía miedo de irse a dormir, porque si lo hacía, eso que lo perseguía en sus sueños iba a terminar atrapándolo. El joven estaba totalmente consumido por el pánico. No podía dejar de pensar en eso todo el tiempo. Tenía terror de dormir. Durante varios días, igual que en la primera película, trató de no dormir por todos los medios y lo consiguió. Estuvo varios días sin pegar un ojo. Su familia, por supuesto, empezó a preocuparse mucho. Las cosas no podían seguir así. Todos intentaban calmar la crisis del joven y de pronto, un día sin más, se durmió. La familia sintió un alivio después de mucho tiempo sin poder dormir. El chico volvía a pasar una noche normal, y así fue por algunos días, hasta que una noche, mientras todos estaban durmiendo, escucharon unos gritos desgarradores. Los padres salieron corriendo al percatarse de que venía de la habitación del joven. Sin embargo, cuando llegaron, ya era tarde. Estaba sin vida, había fallecido mientras dormía. Lo más desconcertante fue que la autopsia reveló que no había sufrido un ataque al corazón. Simplemente había muerto sin razón aparente. En su armario encontraron una máquina para hacer café y pastillas para dormir que no había tomado. Craven quedó tan impactado por esta historia que decidió crear un personaje que podría atacar a sus víctimas en sus sueños. La segunda fuente de inspiración: un recuerdo de infancia. El origen de Freddy Krueger también está basado en una experiencia personal de Wes Craven. Según contó el propio Wes Craven, hubo otra fuente de donde sacó la inspiración para crear a su personaje, ya que la primera mención dio más forma a la historia que al propio Freddy. Sin embargo, la imagen del personaje vino de otro lado, de uno más emotivo y visceral, de su propia infancia.
Cuando era niño, Wes Craven veía a alguien con mucha regularidad. Un hombre muy aterrador pasaba siempre por la ventana de su casa y se paraba para mirarlo. Después de hacerlo, seguía su camino. Sin embargo, esos segundos en los que la mirada del pequeño Craven se cruzaba con la del hombre que pasaba eran algo totalmente aterrador. Craven dijo que se asustaba muchísimo cada vez que el hombre pasaba y que se escondía en las sombras de su casa hasta que escuchaba los pasos alejándose y suponía que el extraño ya se había ido. Según recuerda, el hombre no solo paraba a mirarlo cuando era chico, sino que lo hacía con una actitud desafiante, y una sonrisa maléfica le surcaba a veces el rostro. Estos dos hechos fueron los que gestaron a Freddy Krueger. Otra de las cosas que resultó muy importante para la creación y la perpetuidad de este personaje fue, sin duda alguna, el actor que lo encarnó. Robert Englund es una de las piezas más importantes del rompecabezas, ya que lo dotó de una personalidad única. La apariencia de Freddy es tan icónica como aterradora. Un suéter a rayas rojo y verde, un sombrero de ala marrón oscuro, pantalones negros y botas desgastadas. Pero lo más distintivo es su guante con cuchillas afiladas. Craven diseñó el guante basándose en el miedo primordial a los depredadores y sus garras. Este guante se ha convertido en uno de los símbolos más reconocidos del cine de terror. La historia de Freddy Krueger es una de las más oscuras del cine. Durante la Navidad de los años 40, una joven monja llamada Amanda Krueger fue encerrada accidentalmente en la división de criminales dementes de un hospital psiquiátrico. Allí fue violada y torturada por 100 pacientes. Cuando fue encontrada, apenas con vida, estaba embarazada. Meses después, nació Frederick Charles Krueger, quien fue dado en adopción a un alcohólico abusivo que lo maltrataba. Freddy comenzó a mostrar comportamientos psicopáticos desde joven, matando animales pequeños y siendo ridiculizado por sus compañeros de clase. A medida que crecía, comenzó a disfrutar del dolor, tanto físico como emocional, y desarrolló una filosofía perturbadora que él llamó el secreto del dolor, donde creía que solo al sentir y controlar el dolor se podía infligir a otros. Freddy se casó y tuvo una hija llamada Catherine, pero su vida como asesino en serie no terminó. Trabajaba en una central eléctrica y capturaba a niños del vecindario, asesinándolos en la caldera de la planta. Su esposa, Loretta, descubrió su cuarto secreto lleno de herramientas de tortura y versiones de su guante mortal. Cuando ella lo confrontó, Freddy la mató enfrente de su hija. Los asesinatos de los niños finalmente llevaron a su arresto, pero debido a un tecnicismo legal, fue liberado. Esa misma noche, los padres del vecindario, enfurecidos, decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Quemaron vivo a Freddy en su cuarto de calderas, pero esa no fue el final de Freddy. Mientras moría, los demonios de los sueños se le aparecieron y le ofrecieron la oportunidad de ser eterno, permitiéndole continuar su reinado de terror en los sueños de los adolescentes de Springwood. Freddy Krueger se convirtió en una leyenda urbana. Años después de su muerte, los adolescentes de Springwood comenzaron a morir de formas misteriosas mientras dormían. Freddy podía invadir sus sueños y matarlos, lo que resultaba en sus muertes en el mundo real. A medida que más personas creían en él, sus poderes crecían, permitiéndole causar aún más daño. Freddy tuvo varios adversarios notables a lo largo de la serie de películas, cada uno enfrentando al monstruo en sus propios sueños y luchando por sobrevivir. Nancy Thompson, la primera en enfrentarse a Freddy, descubrió su pasado y logró derrotarlo, aunque Freddy eventualmente la mató en la tercera película. Jesse Walsh, el único protagonista masculino, luchó contra Freddy cuando éste intentó poseer su cuerpo en la segunda película.
Kristen Parker, con su habilidad de llevar personas a sus sueños, se enfrentó a Freddy en la tercera y cuarta película. Alice Johnson, quien se convirtió en el amo de los sueños, obtuvo los poderes de Kristen y sus amigos, y logró derrotar a Freddy al quitarle las almas que había absorbido. Finalmente, Maggie Burrows, quien resultó ser la hija de Freddy, logró matarlo en el mundo real al hacerlo explotar. La historia de Freddy Krueger no solo es aterradora, sino también trágica y llena de venganza. Los eventos que lo llevaron a convertirse en el monstruo que es y su capacidad para invadir los sueños de sus víctimas lo han convertido en uno de los villanos más memorables del cine de terror. A pesar de los esfuerzos de sus adversarios, Freddy siempre parece encontrar una manera de regresar, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos y temerosos de cerrar los ojos. Y así concluye nuestra oscura travesía por la vida y los horrores de Freddy Krueger. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de terror y misterio. Y recuerda, la próxima vez que te vayas a dormir, podrías encontrarte con Freddy en tus sueños. Dulces sueños.